Kant y Foucault, interlocuciones en torno a la pragmática de sí. En este punto, resulta singularmente significativa la pregunta planteada por Foucault 2009 acerca de la relación entre filosofía crítica y antropología en sentido pragmático, pregunta a partir de la cual la perspectiva crítica parece poder remitirse al momento clave en que la relación entre lo empírico y lo trascendental se sitúa en la tensión constitutiva de la lectura etopoética que el sujeto hace de sí mismo. Desde esta hipótesis general, Foucault relee a Kant explicitando las formas de existencia en las que se gestan las condiciones de la subjetividad que constituye y se constituye en las prácticas racionales. Considerando que las obras de Kant no solo mantienen una conexión histórica, sino una articulación estructural, Foucault vierte sobre la antropología una inquietud arqueológica: recuperar en el texto escrito por Kant los rastros, las marcas que permiten localizar el punto de clivaje que da lugar al nacimiento del Homo critiques. Foucault, 2009, 41, es decir, a esta imagen que el hombre moderno hace de sí mismo, en función de la cual el ejercicio de la crítica deviene una práctica de sí. Más allá de las discusiones que pudiera suscitar esta hipótesis de lectura, la indagación Foucaultiana nos insta a subrayar el sentido pragmático de la antropología kantiana. En efecto, si ella pretende una reflexión acerca de lo que es el hombre, esta es inseparable de la descripción de las formas de lo que el hombre, como ser que obra libremente, hace de sí mismo. Kant, 2004, 17. Es decir, Kant expone una descripción histórico-cultural capaz de dar cuenta de los modos de una relacionalidad práctica, por la que el hombre hace de su naturaleza una condición orientable a una finalidad. La indagación de esta relacionalidad histórica supone, a su vez, considerar el modo en que la voluntad de determinarse a sí mismo ya se pone en juego. En el análisis que el sujeto hace de las condiciones legítimas para la determinación de un objeto. He aquí dos aspectos que Kant trata exhaustivamente en sus dos primeras críticas y que, en el espacio que habilita el lenguaje de una antropología pragmática, se articulan de modo tal de superar la extrañeza entre el yo puro de la síntesis y el yo que, sin hacer de sí mismo un objeto, se manifiesta y se afecta a sí mismo en las determinaciones de su quehacer fenoménico. Foucault, 2009, 57. Entonces, frente a la imposibilidad declarada en la crítica de la razón pura de un yo que pudiera ser otra cosa que forma de la síntesis, el estatuto pragmático de la antropología produce la posibilidad de pensar las relaciones entre la síntesis y lo dado según una imagen invertida. Foucault, 2009, 80. Si la descripción antropológica se mantiene fiel a su sentido pragmático, lo dado solo puede entenderse como lo ya elaborado, como resultado de exploraciones y reorganizaciones, reforzamientos y debilitamientos, sobre los que la conciencia afirma / habilita su propia actividad. Así expuesta, la relación entre la filosofía crítica kantiana y la antropología en sentido pragmático permite reconocer la relación entre lo empírico y lo trascendental como tensión constitutiva de la lectura etopoética que el sujeto hace de sí mismo. En este contexto, la noción de uso, desprendida de su connotación técnica 21, va a resultar clave para pensar la contingencia y la potencia de la articulación mediante la cual la representación que el hombre tiene acerca de sí mismo en tanto naturaleza se convierte en punto inicial de una disposición ética, es decir, de una relación al mundo de la cultura que, orientada por la definición que hace de sí mismo como sujeto de libertad, le permite afirmar la historicidad de la experiencia de un sujeto que se constituye en relación a una irrenunciable pretensión de universalidad. Claves para una relectura del discurso de la pedagogía. Hasta aquí hemos intentado explicitar la tensión que atraviesa las pretensiones reflexivas de un sujeto que interroga las condiciones constitutivas de su relación con el mundo, con los demás y consigo mismo. En este terreno estriado también podemos advertir la fuerza con la que la palabra pedagógica se enuncia en Kant, en el recorrido de un movimiento del hacerse del hombre que conquista su esencia, ahora esbozada como síntesis de naturaleza y libertad, como tensión entre una original libertad condicionada y la incondicionalidad de su voluntad moral. Coincidimos con Van de Waal en su texto Kant, Educación y Crítica 2001, que es posible leer toda la obra de Kantiana en clave educativa. Sin embargo,
En esta investigación hemos tratado de dar relieve a aspectos de la educación confundidos y olvidados por los múltiples discursos pedagógicos y didácticos inscritos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Nos referimos, por una parte, a la cuestión del carácter del mismo saber de la pedagogía, donde ciertas corrientes pragmáticas e instrumentales resolvieron la cuestión de los fines de la educación en prácticas de adaptación y de consenso social y político y, por la otra, al reconocimiento de lo precario en el hombre que la educación debe recoger como condición de su humanización y que Kant esboza también en los términos de una tensión nunca resuelta con su aspiración trascendental. En este último punto, ya los escritos de Hannah Arendt 1993-1996 retomados por Lawrence Cornell 2004-2005 nos llaman la atención. Y lo hacen a la manera de interrupción de aquellos discursos educativos. Permiten visibilizar otra tarea que concierne al mundo adulto y que apela a su responsabilidad prepolítica. El conocimiento de la condición humana, el cuidado de los nuevos. En su llegada a un mundo dado, su reconocimiento y acompañamiento en el ingreso a un mundo común. Por ello, y aunque hayamos admitido que abordar el problema de la educación en Kant solo desde sus papeles de clases compilados en el opúsculo sobre Pedagogía 2008 podría ser cuanto menos insuficiente, encontramos en este texto un espacio que nos aproxima a momentos privilegiados donde la discursividad pedagógica, atravesada por una intencionalidad crítica, también pone de relieve saberes con un sentido pragmático, donde el hombre y la educación se presentan como experiencia en el mundo. En el texto escogido sobre pedagogía, la educación se lee no ya a partir de un sujeto atemporal y sin raigambre en el mundo. El autor no sostiene el tono de una axiomática desde la que edifica un artificio racional deductivo. No traza, tampoco, una guía metódica segura para cumplir el plan previsto de salvación del hombre con relación a lo infinito. La pedagogía desdibuja aquel trazo seguro y se expone contrariamente a un algoritmo metódico que desde afuera dirige el desarrollo de aquella esencia dada. La educación delinea un trazo sagital donde el reconocimiento de los límites naturales y mundanos de la libertad se tensan con lo incondicionado de la voluntad moral. Emerge como tarea y será acción temporal de conocimiento y acompañamiento de la metamorfosis, de la dependiente animalidad que para subsistir debe insertarse en el mundo a una humanización con capacidad de autodeterminación. El saber de la pedagogía incorpora así, y aunque la /diagonal formación que la educación promueve se lea y se comprenda desde el telas del imperativo moral, un conocimiento necesariamente ligado a esa experiencia de precariedad del que llega al mundo para habitarlo, junto a otros. En ese movimiento, a la par que se juegan conocimientos acerca del hombre natural, se ponen en juego otros, que con sentido pragmático, aportarán a la humanidad saberes para recibir e inscribir en su mundo a los nobles. Saberes y prácticas que al mismo tiempo serán dispositivos en los que cada hombre y la humanidad concebida como especie podrá emprender el conocimiento de sí, en vistas a la perfección de su estado futuro. Desde aquí hemos podido leer el programa pedagógico kantiano, a la vez que inacabado, finito. En esa lectura entrevimos un doble juego donde Kant nos dice que la pedagogía tiene que transformarse en ciencia, pues si no nunca llegará a ser un esfuerzo coordinado, y cada generación va a querer demoler lo que haya erigido la otra. Kant, 2008, 37, pero ninguna generación puede exponer un completo plan de educación. Kant, 2008, 44, pues su ejecución tiene que ser perfeccionada por muchas generaciones. Kant, 2008, 35. Un saber de la educación que aspira a ser juicioso, esto es regido por principios racionales y morales, pero que necesita la experimentación, pues recoge la experiencia en tránsito hacia el progreso de la humanidad en el hombre que se educa. Una pedagogía que, al poner en juego, también saberes empíricos y pragmáticos, se expone a las contradicciones que le ofrecen sus propios límites y por ello, es siempre un inacabado esfuerzo de superación. Resultó esclarecedor, para analizar el modo en que se da la emergencia del hombre en sobre la pedagogía, acudir a ciertas analogías con la antropología en sentido pragmático 2004. Según lo dicho por Michel Foucault, el hombre de la antropología no es ni homo natura, ni sujeto puro de la libertad, sino que es tomado en las síntesis ya operadas de su ligazón con el mundo. Foucault, 2009, 23. En la pedagogía, el hombre natural,
el que está a merced de las fuerzas de la naturaleza, cuya libertad es fuerza indomeñable que necesariamente hay que encauzar a los fines primeros de evitar su propia autodestrucción y luego la destrucción de los otros, aparece como aquel que sin los cuidados de los adultos, es nada. El hecho de que Kant comience su planteo pedagógico con la presentación de esta criatura que comparte en inferioridad de condiciones el salvajismo animal, como quien, en su costado más débil, no tiene, siquiera, instintos. Kant, 2008, 28, como aquel que tampoco al momento de nacer dispone de razón, como quien no encuentra otro destino inicial que el de sustraerse a los cuidados de los demás, los adultos que habitan el mundo y lo recibirán, o aquel que no es nada más que lo que la educación hace de él. Kant, 2008, 31, nos sitúa frente a una labilidad constitutiva que, para conquistar su humanidad, está condenado / condicionado a insertarse en el mundo y en su temporalidad. El hombre de la pedagogía es un ser natural leído ya en su ligazón con el mundo, primero de manera dependiente, a sus expensas, luego entrando en su juego. Un juego en el que solo podrá dejar de ser Goethe, Foucault, 2009, 52, a partir de un progresivo autodominio del cuerpo, de la mente y de la voluntad, es decir, a partir de la intencional conquista de su señorío, tal como un jugador que pretende dominar la jugada en el espacio de juego. Los conocimientos que dirige Kant con acento de precauciones y de advertencias a la responsabilidad adulta y que refieren a la recepción, a los cuidados de la cría humana y a su ubicación en el mundo, nos señalan que un momento fundamental e inevitable del trayecto educativo supone garantizar la entrada del hombre en el juego del mundo. Foucault, 2009, 23. Prácticas de filiación y sentido de ubicuidad y de sensatez que los adultos garantizarán desde los primeros años, por la crianza, el cultivo y la civilización de los niños, incluso antes de que comiencen los procesos de instrucción o desarrollo del entendimiento. Y, así como la antropología brinda conocimientos sistemáticos del hombre para lo que éste pueda / deba hacer consigo mismo, la pedagogía ofrece saberes que orientan el qué hacer con el hombre a educar, como condición de que, desde su inscripción en el mundo, se le enseñe a alcanzar la potestad de sí. El camino sostiene una sujeción y la dirección de una dispersión siempre presente en el movimiento del niño. / hombre que se puede / debe pensar a sí mismo, que puede / debe tener conciencia de sí mismo, como condición para dictarse su propia ley de comportamiento. Es necesario acompañar la formación de un yo ordenador de percepciones y de conductas disgregadas. Mas, en ese trayecto, Kant nos advierte desde su antropología que el yo siempre es proclive al egoísmo y entonces, solo, podrá oponérsele el pluralismo, esto es, aquel modo de pensar que consiste en no considerarse ni conducirse como encerrado en el propio yo en el mundo entero, sino como un simple ciudadano del mundo. Kant, 2004, 29. Y en el trabajo de observarse a sí mismo, o de atenderse a sí propio, la educación deberá impedir la ficción en el conocimiento de la propia persona como soporte de una honestidad, para consigo y para los demás. Kant, 2008. En nuestro análisis de la educación, un detalle no menor resultó advertir que sobre la pedagogía se enuncia en un lenguaje popular, el mismo que analiza Foucault en su introducción a Antropología en sentido pragmático. 2009. Este texto está dirigido al público, con una profusión de ejemplos que los lectores podrán comprobar por sí mismos y en los cuales se podrán autorreferir. En este modo de expresar el saber de la educación, como lo señala Foucault para el discurso de la antropología, la aportación de pruebas de la argumentación se distancia de la precisión técnica o escolástica que se dirige a las partes. En su lugar, este lenguaje popular va hacia el todo de la vida del hombre en el mundo, con una voz que toca su misma experiencia y la hace visible en esa tensión entre animalidad y humanización, tensión que de hecho deberá recoger la pedagogía, asumiéndola como límite y posibilidad de su propia enunciación. Desde aquí, el saber pedagógico nos deja ver lo que otros discursos han velado, la imposibilidad de restringir la educación a una sola dimensión humana, pues con ello no se alcanza la formación, una formación que no debe soslayar prácticas en las que el conocimiento de sí se plantea como condición de humanización. Desde aquí, además, podremos vislumbrar algo de lo que se ha perdido la cuenta, para comprender lo que Kant nos dice cuando refiere a uno de los modos en los que se puede entender la educación. Una mecánica que como arte
debe aprovechar las oportunidades en las que nos enteramos si algo es dañoso o útil para el hombre. Kant, 2008, 37. Un saber pragmático que se debe a su pertinencia con el mundo y a su misma contingencia, pero a partir del que nunca, según el filósofo alemán, se podrán extraer los fines de la educación, porque ellos deberán trascender esa experiencia, si lo que se desea es el logro del progreso de la humanidad, un progreso que podrá interrumpirse, pero jamás detenerse. Kant, 1984. Conclusiones. Los diferentes recorridos realizados, en principio no integrables aunque complementarios, nos han permitido apreciar la potencialidad del pensamiento kantiano y el modo en que la filosofía contemporánea, en diálogo con la historia y con diversas analíticas de las prácticas culturales, ha vuelto a plantear la cuestión del sujeto. El interés en reintroducir en el debate los textos de un autor ya clásico expresa la necesidad de interrogar básicamente el lenguaje con el que el pensamiento filosófico ha intentado encontrar producir un hilo conductor de la experiencia epistémica, moral, estética e histórico-política atendiendo a las condiciones de posibilidad y legitimidad de sus formas concretas. Lo que resulta significativo es que estos interrogantes se han constituido no solo en el punto de partida del debate, sino en la materia misma con la que nos cabe hoy exponer la cuestión del sujeto. En efecto, es esta una cuestión que, transida ella misma de historia y de lenguaje, ha de ser explicitada en relación con una figura cuya identidad no puede ser reflejada en un concepto, aunque tampoco puede ser meramente suspendida. Una vez desarrollados serios cuestionamientos de la figura de un sujeto que ha pretendido situarse en el lugar de una conciencia soberana, una vez explicitados los límites y las paradojas de los modos de subjetivación que se mantienen subsumidos en los regímenes discursivos vigentes en cada actualidad, la reflexión de la cultura y la sociedad contemporánea exige replantear la cuestión del sujeto reconsiderando las pretensiones que orientaron su problematización en el pensamiento moderno. Ante este desafío, el recorrido de la obra de Kant ha posibilitado el encuentro con un interlocutor privilegiado. Los diferentes aspectos de la problemática, subjetividad, pensamiento y experiencia, la tensión entre lo empírico y lo trascendental en el plano de la ética, sujeto, tiempo y lenguaje, educación, subjetividades e instituciones, han mostrado como un eje recurrente de discusión la tensión entre unidad y conflicto. Tensión que persiste tanto a nivel de las condiciones de posibilidad de las formas constitutivas de la subjetividad como a nivel de las articulaciones instituidas en las que se inscribe su experiencia. Si se admite que el pensamiento contemporáneo ha ingresado en una época post-metafísica, la transformación del método trascendental kantiano como un nivel último de análisis de la pragmática del lenguaje, o de la comunicación y de la hermenéutica filosófica, se ofrece como un campo especialmente propicio para el trabajo de la filosofía. Esta filosofía trascendental transformada no se presenta ya como una forma de reflexión de la conciencia sobre sus propias facultades, sino que consiste en un análisis reconstructivo de las condiciones de sentido y validez del lenguaje, como así también de las condiciones universales de posibilidad del entendimiento intersubjetivo y la comprensión hermenéutica, condiciones desde las cuales los sujetos se conforman en tanto tales al interrogar y hacer efectivas sus posibilidades de experiencia. La problemática abierta por Kant guarda así plena actualidad. En cuanto a las preguntas que orientaron su filosofía crítica, se reiteran para dar lugar al pasaje de la deconstrucción de una subjetividad pensada en términos de sustancia, a la reasunción de la necesidad de explicitar el hilo reflexivo operante en la pragmática epistémica, ética, política que hace a los modos de esta subjetividad. Sí, efectivamente, el kantismo no significa más que la recurrencia de la norma de la finitud humana en la posibilidad de saberes y de reflexiones. Hoy se hace especialmente relevante advertir que la tensión de lo empírico y lo trascendental habita el lenguaje, de la experiencia, y admitir, por lo tanto, que, en cuanto a la lectura de las prácticas no puede prescindir de interrogarse acerca de sus condiciones de contingencia y de legitimidad, se requiere el giro reflexivo que permita asumir estos fragmentos sin recurrir a figuras previas de unidad.